Buenos días, chicos. Hoy estamos en esta mañana, vamos a prepararnos para una nueva mañana de catequesis en el sector. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a hablar sobre algo muy importante. Recordemos que estamos viendo la tercera parte del catecismo, donde nos habla sobre los mandamientos. Y bueno, para recordar todos los mandamientos de Dios, pues tenemos que ver un punto muy importante, que es el pecado, ¿verdad? ¿Cómo sé qué es el pecado? Entonces, vamos a hablar hoy sobre el pecado, ¿no? Vamos a hablar sobre qué es el pecado, ¿no? Entonces, vamos a ver qué supone para nosotros acoger la misericordia de Dios. Tenemos que tener esto muy claro para ir viendo los mandamientos, saber cómo Dios quiere que vivamos, ¿no? Acoger la misericordia de Dios supone que reconozcamos nuestras culpas, arrepintiéndonos de nuestros pecados. Dios mismo, con su palabra y su espíritu, descubre nuestros pecados, sitúa nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y nos concede la esperanza del perdón. Miren cómo Dios mismo, con su palabra y con su espíritu, pone en nuestra conciencia esta visión del pecado, ¿no? Este reconocernos pecadores, este entender por nosotros mismos que estamos ofendiendo a Dios en el pecado. Entonces Dios mismo pone esta inquietud en nuestra conciencia, ¿no? Y este hecho de acoger, ¿no? la misericordia de Dios, ¿no? Entonces esto supone que reconozcamos pues, que somos pecadores, es lo primero, lo principal. Entonces en sí, ¿qué es el pecado, no? El pecado es una palabra, puede ser una palabra, un acto o un deseo contrario a la ley eterna, ¿no? Esto nos enseñaba San Agustín, ¿no? Puede ser un acto, una palabra o un deseo, ¿sí? Entonces, todo esto tiene que ser contrario a la ley de Dios, ¿no? Si un acto, un deseo, una palabra es contrario a la ley de Dios, pues es considerado como pecado. Es una ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de responder a su amor. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo, en su pasión, revela plenamente la gravedad del pecado y lo vence con su misericordia. Miren, Cristo, al entregar su vida, por eso Él es el Cordero Pascual, ¿no? Él hace el sacrificio, ¿no? Él entrega su vida por nuestros pecados, ¿no? Entonces, Cristo vence en la cruz, vence con su misericordia. Él vence el pecado, ¿verdad? Hay diversidad de pecados, ¿no? Sí, claro, hay pecados que son más grandes que otros, ¿no? Pueden distinguirse según su objeto o según las virtudes o los mandamientos a los que se oponen. Pueden referirse directamente a Dios, al prójimo o a nosotros mismos. Se lo puede también distinguir en pecados de pensamiento, palabra, obra y omisión. Miren, ¿no? ¿Cómo puede ser un pecado solo de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión? La omisión es algo que a veces no nos damos cuenta, ¿no? A veces decimos, ofendemos de palabra, de obra, de palabra, de obra, ¿verdad? O de pensamiento, pero no le ponemos mucho asunto a la omisión. La omisión es un pecado también, ¿no? Cuando yo puedo hacer algo y no, lo dejo ahí, ¿no? Como decimos vulgarmente, nos hacemos los locos, ¿no? Dejamos ahí pasar eso, ¿no? Entonces la omisión también es un pecado. Cuando se distinguen, ¿cómo se distinguen los pecados en cuanto a la gravedad? ¿No? Se distingue en pecado mortal y pecado venial.
O sea, hay un pecado mortal. Cuando es un pecado mortal debe ser confesado y debe ser absuelto. El pecado venial pues, es un pecado que nos grave, ¿no? Vamos a ver la diferencia, ¿no? ¿Cuándo es pecado mortal? Cuando se dan, cuando se dan al mismo tiempo materia grave, plena advertencia y deliberado consentimiento. Es decir, para que un pecado sea mortal tiene que tener materia grave, es decir, estar dentro de los 10 mandamientos, tiene que tener plena advertencia, es decir, yo tengo conocimiento de esto y deliberado consentimiento, es decir, yo lo hago porque quiero, ¿sí? Nadie me obliga, entonces yo lo hago porque quiero. Entonces, cuando tiene estas tres condiciones, es un pecado mortal. Si una de estas condiciones no está, pues entonces ya se vuelve pecado venial, ¿no? Entonces, el pecado destruye en nosotros la caridad, mire, destruye el amor, ¿no? Nos priva de la gracia santificante y a menos que nos arrepintamos, nos conduce a la muerte eterna del infierno. Se perdona por vía ordinaria mediante los sacramentos del bautismo y de la penitencia o reconciliación. Miren, ¿no? Entonces, los pecados mortales solo pueden ser perdonados en el bautismo. Recordemos que el bautismo es un sacramento que te borra el pecado original y todos los pecados, ¿no? Entonces, veíamos en nuestras parroquias como chicos ya grandes se bautizaban, ¿no? Y el misterio hermoso de este sacramento es que el bautismo borra todos los pecados, ¿no? Veíamos como personas ya, chicos grandes, con pecados graves inclusive, estos pecados son borrados con el bautismo. Ese es el misterio hermoso del sacramento del bautismo, que borra no solo el pecado original, sino borra todos los pecados, ¿no? Y con la penitencia o reconciliación. Recordemos que el sacramento de la penitencia, el sacramento de la confesión, es un sacramento de curación. Y cuando estamos en pecado estamos enfermos, ¿verdad? Porque el pecado rompe la gracia, ¿no? Dice, no, es que yo soy en gracia de Dios, no, pero el pecado es el que rompe la gracia, ¿no? Entonces, ¿puedes perder la gracia? Sí, no se puede perder la gracia, porque el pecado rompe, ¿no? Nos destruye nuestra caridad, nos priva de la gracia santificante, mire, nos priva de la gracia santificante. Entonces, el pecado rompe, puede romper la gracia. Entonces, por eso debemos tener siempre en reconciliación con Dios, ¿no? Estar siempre en constante confesión, ¿no? Para poder reconciliarnos con Dios. ¿Cuándo se comete un pecado venial? El pecado venial, recuerden que es diferente al pecado mortal. El pecado mortal es un pecado grave que rompe la gracia. El pecado venial, aunque no rompe la gracia, pues nos debilita, ¿no? El pecado venial, que se diferencia esencialmente del pecado mortal, se comete cuando la materia es leve o bien cuando, siendo grave la materia, no se da plena advertencia, que es la segunda condición, o perfecto consentimiento, ¿no? Que es la tercera condición. Este pecado no rompe la alianza con Dios, sin embargo, debilita la caridad, miren, debilita la caridad, entraña un afecto desordenado a los bienes creados, impide el progreso del alma en el ejercicio de las virtudes y en la práctica del bien moral, y merece penas temporales de purificación, ¿no? Entonces, miren la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial, ¿no? Entonces, el pecado venial, aunque no rompe la gracia, sí la debilita, ¿no? Disminuye la caridad, el amor, ¿no? Entonces, los pecados veniales también podemos confesarlos, ¿sí? Aunque podemos, aunque no rompen la gracia, sí podemos, por ejemplo, recibir la Eucaristía, un pecado venial, porque no es un pecado grave. Y la misma Eucaristía, la gracia de la Eucaristía, pues borra, ¿no? Los pecados veniales. La misma Eucaristía, ¿sí? Puede borrar los pecados veniales. Los pecados mortales no, tienen que ser confesados. Entonces, si un pecado, de las tres condiciones de los pecados mortales, si no hay una condición, pues ya se vuelve venial, ¿no? Si hay un pecado grave, ¿no? Yo les ponía un ejemplo a los chicos cuando hablamos
de los animalitos, ¿no? Cuando a veces vamos conduciendo la bicicleta y atropellamos un perrito, ¿no? O un gatito. Sí, hemos matado, sí, a veces hemos matado, ¿no? Pero se mata, es materia grave, pero no ha habido voluntad. O sea, no, yo no lo hice porque quise, ¿no? Fue un accidente. Entonces, ese tipo de pecado no se vuelve pecado mortal, es un pecado venial, porque una de las condiciones del pecado mortal no se ha cumplido. Entonces, es un pecado venial. Entonces, la mayoría de los pecados veniales eh, existen cuando una de estas tres condiciones pues no están. Entonces hay niños que a veces son obligados, ¿no?, a hacer cosas indebidas, y entonces ahí ya no se vuelve un pecado mortal porque están siendo obligados a hacer esos actos. Entonces esa es la diferencia entre el pecado mortal y el pecado venial. ¿Cómo prolifera en nosotros el pecado, ¿no? El pecado prolifera en nosotros, pues uno lleva a otro. Un pecado nos lleva a otro. Y su repetición genera el vicio, ¿no? Entonces miren cómo cuando no aceptamos nuestro pecado, nuestros actos malos, pues esto puede llevar a ser un vicio, ¿no? Y si no reconocemos este pecado, si no reconocemos este acto malo, pues nos puede llevar a ser repetitivo y se puede convertir en un vicio, ¿no?, en nosotros. Entonces, ¿qué es un vicio? Los vicios, como contrario a las virtudes, vimos cuando estudiamos las virtudes, que las virtudes eran actos buenos y los vicios actos malos, ¿no?, que se vuelven repetitivos. Son hábitos perversos, los vicios son hábitos perversos que oscurecen la conciencia e inclinan al mal. Los vicios pueden ser referidos a los 7 pecados llamados capitales, ¿no? La soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. Los 7 pecados capitales, ¿verdad? Vamos a repetir. Soberbia, avaricia, lujuria, ira, gula, envidia y pereza. Los 7 pecados capitales, ¿no?, son los capitales principales de donde se derivan otros pecados, ¿no? ¿Tenemos responsabilidad en los pecados cometidos por otros? ¿Tenemos responsabilidad en los pecados de los otros cuando cooperamos culpablemente a que se cometan, ¿no? Entonces, miren, tenemos responsabilidad también en pecados de otros, cuando callamos, cuando no decimos nada, cuando inclusive apoyamos, ¿no? Hay gente que está haciendo cosas malas y los apoyamos, o los encubrimos, o no decimos nada, ¿verdad? Entonces, tenemos responsabilidad, aunque no somos culpables de esos pecados, pues somos responsables de lo que otros están haciendo. Entonces, tenemos responsabilidad, aunque no somos culpables, somos responsables, ¿verdad? Tenemos un grado de responsabilidad. Recordamos que cuando hablamos de la libertad, nos dimos cuenta de que la libertad, somos libres de hacer lo que quieran, pero la libertad también nos hace responsables de nuestros actos. Entonces es importante entender esto, ¿no? Somos libres, sí, pero esa misma libertad nos hace responsable de nuestros actos. Es decir, debemos responder a las consecuencias de los actos. ¿Qué son las estructuras de pecado? Hay estructuras de pecado, ¿no? Entonces, las estructuras de pecado son situaciones sociales o instituciones, miren, situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley divina, expresión y efecto de los pecados personales, ¿no? Entonces, miren cómo hay estructuras de pecado, ¿sí? Hay estructuras sociales de pecado. Y a veces nosotros inconscientemente estamos apoyando estas estructuras de pecado, que son situaciones sociales que se están dando hoy mucho en la sociedad y nosotros a veces apoyamos, ¿sí? Nos ponemos un pañuelo de un color que no sabemos ni que existe, usamos una bandera de muchos colores que no sabemos ni qué son, y simplemente la apoyamos porque un familiar la apoya o porque alguien la apoya. Entonces, somos responsables de estas estructuras de pecado. Instituciones contrarias a la ley divina, también hay instituciones que se forman
y van en contra de la ley de Dios. Entonces también somos responsables cuando nosotros vamos a votar, vamos a sufragar, pues también somos responsables de a las personas a quien elegimos. Entonces, hay una responsabilidad. Entonces, el pecado es personal, ¿sí? Pero también tenemos una responsabilidad social, ¿verdad? Porque nosotros somos parte de una sociedad, somos personas políticas, ¿no? Al menos los laicos, los que sufragamos, los que tenemos eh, eh, alguna injerencia en política, pues tenemos que tener conciencia de esto, ¿no? Que aunque no somos culpables, pues en realidad sí somos responsables de estas estructuras, de estas situaciones sociales o instituciones contrarias a la ley de Dios. Entonces, que, que nuestra Madre Santísima, que ella es inmaculada, que, que ella es sin mancha, que ella nunca pecó. Nuestra Madre Santísima es nuestro ejemplo de inmaculada, ¿no? Sin mancha, sin pecado. Que ella nos siga enseñando y nos siga cubriendo con su manto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.